Bueno, pues vamos a seguir con el horario previsto y, y ahora, bueno, muchas gracias Ana por tu explicación. Ana es la que Neolíquido ha sido el elemento fundamental del proyecto, pues, puesto que es el que nos ha sacado los productos que hemos ido probando. Pues nosotros con la planta de la universidad pues podemos hacer los experimentos, pero es una planta que no da la cantidad de productos que necesitábamos para el resultado del proyecto, que era la prueba en condiciones reales. Entonces voy a explicaros los diferentes experimentos que hemos ido llevando a cabo, tanto con el biochar como con el wood vinegar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo pues, un poquito las características de cada uno de ellos y lo que hemos probado. En el caso del biochar, se han probado su efecto fundamentalmente en campo. Aquí no hemos hecho pruebas nosotros en el laboratorio de Infitotron. Y ha sido probado en lavanda, en lavandín, en Brihuega, en vides, en Mondéjar, en maíz, en las parcelas del Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá, luego en tomate, lechuga, rabanitas y pimientos en huertos también de allí del Jardín Botánico, y también en truficultura, a través de su uso en encinas micorrizadas. Y ahora vamos a ir viendo un poco los resultados que hemos ido obteniendo. En el caso del maíz, lo que se hizo fue aplicar dos tratamientos, uno con 4 kilos metro cuadrado de un tipo de biochar, del biochar B1, y otro de otro tipo, otro 4 kilos de otro tipo de biochar, menos pirolizado, y luego dos parcelas de control. En unas parcelas estándar del Jardín Botánico, donde se vallaron, se puso riego automático y pues eso, se cubrieron para evitar depredación por parte de pájaros y de conejos, son muy habituales en la zona. Entonces se dejaron crecer, no hubo ninguna otro tratamiento, no se fertilizó. Una de las ideas nuestras era ver cómo funcionaba sin fertilizar, aunque sabéis que el maíz es un producto, o sea, es un cultivo que suele requerir bastante fertilización, pero bueno, nosotros queríamos probarlo sin ningún tipo de perfil de esto. Entonces se plantaron y estuvieron en su ciclo natural, y en septiembre del año 2020 hubo la primera recolección. Gracias a que habíamos plantado cuando empezó el confinamiento, pudimos llevar a cabo el experimento. Habíamos plantado unas semanas antes de que nos confinaran. Para cada uno de las plantas de maíz se identificó la mazorca y se apuntaron las características: número de mazorcas por planta, longitud, diámetro, y se pesaron en peso fresco. Posteriormente se dejaron secar dos mazorcas de cada parcela, que las parcelas están divididas en 1 metro cuadrado, y con esas dos mazorcas secadas se hizo una regresión para saber el peso total seco de maíz. Y luego también se pesaron los maíces sin la panocha, es decir, sin la espiga central, para ver cuánto correspondía a maíz y cuánto correspondía a una parte no utilizable, ¿no? En total se midieron este año 230 mazorcas que correspondían a estos 4 tratamientos. Cada uno de los tratamientos estaba dividido en 6. Había como 24 unidades de muestreo. Los resultados, que ya se han publicado en la revista Molecules, fueron muy espectaculares, ¿no? Desde el punto de vista de la producción. En la producción por grano seco por planta, pues había casi un 70 y tantos % más de producción en las plantas de uno de los biochar, del B1. Sin embargo, en el B2, que era un biochar poco pirolizado, que si recordáis la charla anterior correspondía a ese biochar con
con muy poquita pinta de biochar, con ese de madera, ese no tenía ningún efecto. La producción por metro cuadrado de grano seco pues estaba alrededor de 1200 en las parcelas que habíamos utilizado con biochar tipo 1, cuando en el resto pues algunas llegaban a 700, 740 y algunas no llegaban ni a 600. Entonces eran unos resultados bastante espectaculares y correspondían fundamentalmente a dos aspectos. Por un lado, el tamaño de las mazorcas, que era mucho más grande que en los tratamientos. Aquí he puesto un ejemplo un poco exagerado, pero bueno, para que se vea que sí que había gran diferencia. Nada más en la recolección, cuando uno recolectaba ya se veía que uno de los tratamientos llevaba muchísimo más peso, ¿no? Y entonces lo que se produjo es un volumen más grande de la mazorca, y luego también en algunos casos, pero ya menos espectacular, el peso del grano seco era un poquito más alto en las del B1, y también algunas de las plantas había más porcentaje de plantas que tenían 2 mazorcas. Sabéis que el maíz puede dar 1 o 2, a veces 3. Normalmente en nuestro clima da 1 y a veces 2. En este caso, las parcelas del tratamiento de biochar, unas cuantas más tenían dos mazorcas granadas, porque sí es muy normal que la planta del maíz genere 2 mazorcas, o sea, 2 estructuras, inflorescencias florales, pero una de ellas normalmente no grana o grana muy poquito. Entonces pues, se genera muy poquito maíz en eso, ¿no? Pero ya como resultados pues veíamos una diferencia notable en la producción. Claro, viendo que las dos parcelas, o sea, en realidad 24 puntos de muestreo estaban en el mismo sitio, pues también nosotros nos preguntábamos a qué era debido, ¿no? Entonces lo que teníamos unos análisis de suelos antes y después, tanto en las parcelas control como en las parcelas B1 y B2, pero aunque había ciertas diferencias en algunos elementos, por ejemplo en la relación carbono-nitrógeno, en sulfatos, en magnesio, por ejemplo los fosfatos y en nitratos no había prácticamente diferencia, que es lo que uno a lo mejor piensa que podía verse el cambio fundamental. En realidad no había una explicación analítica desde el punto de vista de los nutrientes para esta diferencia tan notable. Por eso nuestra idea, y luego creo que está siendo cada vez más corroborada, nuestra idea es que sobre todo se debe a un cambio en la estructura del suelo, lo que comentaba antes, en las diferencias en los flujos y los intercambios aniónicos, catiónicos y en el proceso del agua, sobre todo. En este clima nuestro de Mediterráneo y cada vez más, el agua es un factor limitante, incluso aunque estas parcelas estaban regadas, es cierto que, bueno, pues que al final en las temperaturas que trabajamos en verano, en 30 grados, 35 grados, en el clima este nuestro, y las parcelas nuestras están al sol, pues debía haber algo de mejora en el flujo del agua, o en cómo el biochar la almacena o la suelta o la intercambia, ¿no? Porque no veíamos una explicación total a esta diferencia tan notable. Es verdad que en bibliografía, como antes comentaba, hay de todo, desde datos como el nuestro, en porcentajes de 70 y 80% de mejoras, hasta datos mucho más bajos, ¿no? Incluso datos donde no hay diferencia. Entonces hay una tal variabilidad de datos que es realmente difícil llegar a una conclusión general. Lo cierto es que a nosotros estos datos nos salían como os los he mostrado, y bueno. El segundo año del maíz, pues lo que hicimos fue, hicimos 2 tratamientos, ahora solo voy a comentar. Uno es volver a plantar en el mismo suelo, en este caso ya no aplicamos nada, ni biochar ni nada, volvimos a tratar y estuvimos recolectando las mazorcas, y también igual pues analizándola. Había 2 tratamientos
que luego, ahora voy a hablar de uno. Nosotros el primer tratamiento eran las parcelas tal cual, con el biochar del año anterior, y luego en la mitad de las parcelas de 1 metro cuadrado le aplicamos wood vinegar pulverizado a una concentración 1:200. Luego hablaremos de los resultados del wood vinegar, pero en el caso del maíz, en el segundo año pues volvían a repetirse las diferencias. La B1 es la parcelas con biochar tipo 1, B2 parcelas tipo 2 y las 2 parcelas de control. Como veis, claro, son muy significativas y también estamos hablando de porcentajes altos de mejora en la producción. Ahora no me he dado tiempo a tratar los datos de los análisis de suelos, aunque nos han llegado estos días y no me he dado tiempo, pero tampoco se observan grandes cambios a nivel analítico. O sea, ni en textura, es decir, es difícil adivinar por qué está sucediendo esto desde el punto de vista de analítico. Es verdad que hay alguna pequeña diferencia en algunos micronutrientes, pero vamos, es evidente, o así lo pienso yo, que el comportamiento de este producto es un comportamiento más estructurante del suelo y de intercambio más que un fertilizante. Entonces, también es verdad que trabajamos con cantidades altas, 4 kilogramos metro cuadrado, mucho, pero queríamos ver la verdad, o sea, queríamos ver su desarrollo. El tema es que si de verdad el biochar, y parece ser así, es un almacén permanente de carbono y permanece en el suelo durante décadas, una mejora en estos suelos a través de la aplicación de biochar debe permanecer en el tiempo. Esto es lo que parece que nos iba dando estos resultados de aquí. No hemos hecho el experimento porque ya no nos daba, de qué pasaría si además de esto hiciéramos un abono, es decir, una fertilización del suelo. Estamos trabajando con suelos sin fertilizar, sin abonar ni nada. Es decir, en este caso sí que ya se veía este segundo año que había bajado un poco la producción. También el clima ha sido peor, ¿no? Desde el punto de vista climático ha sido un año bastante más seco y más caluroso. Pero bueno, ha vuelto a comportarse con un perfil parecido al del año anterior, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que por lo menos en el segundo año se mantienen las diferencias. Otro de los experimentos que hicimos fue con lavandín. En este caso, en unas fincas de Brihuega, de los hermanos Corral, que son los cultivadores más conocidos de esa zona de lavanda. Y entonces aquí hicimos un tratamiento en las lavandas a finales del mes de abril, creo que fue. Para ello utilizamos una abonadora que luego araba el suelo, de tal manera que nos servía para echarlo y luego enterrarlo. Uno de los problemas que nos encontramos, luego hablaremos de la maquinaria, uno de los problemas que nos encontramos es que, claro, para este tipo de productos, que no es un abono, no es un fertilizante, la maquinaria está pensada para productos, digamos, que se echan menos cantidad. Esta, por ejemplo, es una máquina que utilizaban en las lavandas muy moderna, con ordenador, con todo tipo podías calcular lo que echaban, pero siempre trabajan con cantidades bastante más pequeñas. Entonces, cuando queremos aplicar segundos, o sea, queremos aplicar cantidades grandes, tenemos que hacer 2 pasadas o incluso 3. Con lo cual, bueno, eso tiene sus problemas desde el punto de vista luego del suelo, porque lo aplastas. Entonces, es una de las cosas que nos hemos ido encontrando, que luego veremos que sucede en otros sitios, ¿no? Y luego, pues al cabo del tiempo, pues cuando ya en el mes de julio, pues producimos a la medición. Uno de los problemas de este tipo de trabajo, sobre todo en campo, cuando ya no son cosas de tiestos pequeñitos ni cosas de esas, es cómo mide uno estas cosas, ¿no? En el caso de la lavanda, primero hicimos una investigación previa de cómo podíamos medir la producción. Una idea era contar las flores. Cuando uno ve estas flores era imposible, eso era absolutamente imposible. Lo que sí nos dimos cuenta son 2 cosas. Primero, que las plantas pequeñas y las plantas grandes, el número de flores en cada espiga era igual,
Es decir, la planta pequeña y la grande tenían espigas prácticamente iguales, no se diferenciaban, y que luego había una relación clara entre el número de plantas, o sea, el número de espigas respecto a la planta como era de grande, al volumen. Entonces, al final, haciendo varios experimentos y varias simulaciones, al final, para la producción de lavanda, porque tampoco era viable recogerlas, pesarlas, es decir, se hacía muy complicado, ¿no? Y que luego además el agricultor, al final esto lo quiere recolectar, tampoco puedes andar. Entonces al final lo que hicimos fue calcular el volumen, bueno, aquí está el diseño que se utilizó en el lavandín, en unas parcelas muy grandes, y empezamos desde 0,04 litros metro cuadrado hasta 0,75. Aquí ya empezamos a darnos cuenta que era mejor utilizar el biochar por volumen que por kilos. Tiene más sentido desde el punto de vista de cómo trabaja uno en el campo. Entonces, hemos ido cambiando cuando hemos podido a hablar de litros de biochar más que de kilos de biochar. Es decir, porque el kilo nos lleva a engaño, ya que todo uno al pensar un kilo piensa en una botella de agua, por ejemplo, de 1 litro. Pero en realidad en volumen es el doble o más del doble. Entonces, bueno, hemos pensado que así era mucho más sensato. Entonces aquí lo que se hizo fue 6 tipos de tratamientos, desde el tratamiento 1 hasta el 4.3, donde se fueron haciendo diferentes dosis. A la máxima que llegamos fue a la 0,75 litros metro cuadrado, que si lo habláramos en kilos sería como 0,3, 0,4. Ya os digo, aquí, en este tipo de tratamientos masivos, con muchas hectáreas, es muy complicado que la maquinaria que usan actualmente los agricultores nos sirva, porque está pensando para abonos mucho más eficientes que estos. Si nosotros queremos cambiar la estructura del suelo, necesitamos meter bastante cantidad. Bueno, y estos son los resultados. Al final lo que hicimos fue calcular el volumen del casquete esférico, que eran los 2 diámetros y la altura de la planta, que hace una semiesfera, por decirlo de alguna manera, y como habíamos visto que el volumen de la planta era correlacionado con el número de espigas y la cantidad de flores por espiga no variaba entre plantas grandes y pequeñas, pues con esto obtuvimos este es el resultado. Y este es el resultado de los análisis, ¿no? en las diferentes hileras. Vimos que los tratamientos 4.2 y 4.3 sí que tenían una diferencia en el volumen esférico. Esto se veía también en el campo, sobre todo antes de la floración, sí que vimos que las partes que habíamos utilizado con más biochar estaban más grandes, las plantas, ¿no? Y sin embargo, cuando trabajamos con cantidades menores, pues no tenía ningún efecto. Entonces, si os acordáis, pues el 4,2 y el 4,3 corresponden a 0,3 kilos o 0,75 litros metro cuadrado. Es verdad que aunque esta maquinaria que utilizábamos en la lavanda echaba poco y tuvimos que hacer varias pasadas para llegar a las dosis grandes, lo cierto es que era muy eficiente en el enterramiento. Es decir, la colocaba muy cerca de lo que son las raíces de las lavandas, del lavandín en este caso, y la enterraba, luego la mantenía a salvo luego de procesos de erosión, tanto por lluvia como por agua. Pero bueno, aquí había diferencias significativas, como veis, en las dosis más altas, lo cual es bastante interesante, pues porque, por ejemplo, que la lavandilla es una planta que está plantándose cada vez más en la zona centro, y luego es una planta de secano, no tiene riego. Entonces, como no tiene riego, al final, si es verdad que el biochar lo que hace es una mejora en el intercambio de aguas, pues al final lo que tiene que ser bastante eficiente en estos medios, donde el agua es un componente importante, ¿no? Luego en los huertos, que se hizo un estudio a través de también con la ayuda de unos estudiantes de la universidad y de gente que está haciendo un TFM y un TFG, pues utilizamos también unas parcelas de experimentación en el jardín botánico, donde trabajábamos con 0 kilogramos metro, o sea, 0 kilos metro cuadrado, 1 kilo y 2 kilos, que se pusieron al tresbolillo y enfrentados unos y otros.
Y bueno, pues se fue haciendo una recolecta de los productos según estaban madurando o maduros ya, con una recolecta estándar, y luego lo que se hizo fue pesar todas las fechas en las que se recolectaba y por tratamientos. Como digo, había 3 tratamientos, de 0, de 1 y de 2, ¿no? Este es el resultado del tamaño de los tomates, en este caso, en los 3 tratamientos, de 1 kilo, de 2 kilos y sin biochar. Como veis, hay una diferencia bastante significativa también entre 1 kilo y 2 kilos y sin biochar. Estamos hablando de un tamaño muestral muy alto, es decir, más de 200 tomates, por decirlo de alguna manera, en cada uno de los muestreos, más en total 725, y con una desviación estándar alta. Entonces, aquí nos salía un resultado bastante parecido al que habíamos obtenido con el maíz, incluso en porcentajes. En peso total, los 2 tipos de biochar, uno tenía un 63% y otro un 37% más que el peso control, es decir, que habíamos obtenido unos resultados bastante interesantes, y dependiendo de la fecha, pero siempre en todas las fechas de muestreo que iban de recolecta, que iban desde julio hasta final de octubre incluso, que ahí paralizamos el experimento porque ya los tomates no maduraban. En todas se mantenía que las plantas con biochar, tanto de 1 kilo como 2 kilos, producían más peso total de tomates. Y otro de los datos que veíamos, que queríamos ver, si veis la foto, fijaros los tamaños de algunos de ellos, ¿no? Son gigantes, algunos de ellos eran muy espectaculares. Y sin embargo, en número de tomates no había diferencia significativa. Hay una diferencia significativa por los datos de una fecha concreta, de la fecha número 5, pero al final no encontramos diferencia significativa en el número, que eso lo veremos también. Es decir, lo que hace este producto, lo que hacía era un mayor tamaño de cada uno de los frutos, pero no un mayor número de frutos. Esto tiene todo el sentido, porque salvo variables que se nos escapen, el número de frutos va a depender de las variables genéticas de la variedad del tomate y de la polinización, y la polinización del tomate depende mucho también del tiempo que haga, de si hay viento, si no hay viento. A veces tienen problemas de polinización, pero no era el caso, ¿no? Entonces, este era un resultado, pues eso, que tiene bastante sentido. Mismo o muy parecido número de tomates, pero tomates más grandes en las zonas que tienen biochar. Otro de los experimentos era con rabanitos, que en este caso se midieron el peso con hojas y sin hojas de cada ejemplar en función del tratamiento, y ya que, bueno, el rabanito, como sabéis, que solo tiene una recolección, cuando recoges la planta, pues se hizo, de una vez que la plantación, pues hubo 2 fechas de recolección. Aquí los resultados fueron más importantes todavía, es decir, el peso total recolectado con 2 kilos metro cuadrado de biochar fue alrededor de un 126% más que el control, y el biochar un 73%. Y además esto se mantenía en las 2 fechas de recolección, y luego se mantenía con bastante importancia. Aquí os he puesto los datos sin hojas. Con hojas era un poquito más todavía, es decir, la planta se veía más frondosa, ¿no? en el caso este. Y esta es la estadística descriptiva del gráfico de las medias, que es a través de los test estadísticos. En el caso este usamos nosotros el de Fisher, también se ve que es significativo, ¿no? Es decir, una media de alrededor de 22 gramos en el caso de los sin biochar, hasta 37 en el caso de los con biochar. Desde el punto de vista, dependiendo del producto, luego desde el punto de vista económico los resultados pueden variar, en el sentido de que el tomate se compra por kilos,
Es una cosa que... Y sin embargo, por ejemplo, el rabanito se suele comprar por racimos. Es decir, luego a la hora de hacer el estudio económico para un agricultor, pues esto puede tener más importancia de lo que parece. Y el tamaño muestral también era bastante elevado. Estábamos hablando de 285 rabanitos, que la mayoría los pesó Frank, le tengo que dar las gracias aquí, que está detrás mío, porque se hizo un buen trabajo y con mucho interés y con bastantes horas metidas, ¿no? Otro de los trabajos que hicimos fue el de los huertos, dentro del huerto fue el de pimientos y también, pues eso, con diferentes fechas de recolección en función del tipo de cómo maduraban, etcétera. En este caso, al final del proceso de recolección, pues recoges todos, es decir, que al final el resultado es bastante objetivo, no tiene que ver con el aspecto que tenga, ¿no? En el caso también había un resultado bastante interesante. Los pimientos con 2 kilos de biochar tenían casi más de un 90% de peso superior al tratamiento control y los de 1 kilo un 35%. Y bueno, pues al final son resultados, es decir, cogíamos más, bueno, se cogían pimientos, digamos, bastante más voluminosos. Esta es la media del peso total de los pimientos, ¿no? Pues como veis ahí, pues alrededor de 75 gramos en caso de los del biochar 2, 50 en biochar 1 y los de sin biochar como 30 y tantos. Se repetían bastante parecido al tomate, siendo una planta con una fenología un poco diferente. Y luego hubo un experimento ya en este caso más pequeño que fue con lechugas, que lo que hizo fue plantar las lechugas y luego recolectarlas. En esto sí que hubo una sola recolección y volvían a repetirse un poco los datos, es decir, un mayor volumen y peso de lechugas en los tratamientos de biochar de 2 kilos y un menor peso en los que no tenían tratamiento, o sea, no tenían biochar. Y también ese es el resultado parecido a lo que habíamos obtenido hasta ahora. Por lo tanto, en huertos se nos repetía un poquito el esquema del maíz. En el caso de las vides, trabajamos con una variedad tempranillo en una finca de la denominación de origen Mondéjar, al cual se aplicó el biochar en diferentes dosis en función de las alineaciones. Eran unas vides en espaldera y lo que se hizo luego para la medición fue se recogieron y pesaron todas las uvas de una de cada 5 vides de los diferentes tratamientos. Es decir, se hizo un muestreo al azar de una de cada 5, es decir, un 20% de todo lo que habíamos utilizado, que fueron muchas, ¿no? Había bastante cantidad de información. Aquí el tema, como comentaba, pues es que en este caso el agricultor tenía un tractor de abonado, o sea, con un remolque para abonar, estiércol, etcétera, y bueno, este era un poco el funcionamiento. Si subía más el remolque, pues salía más, y subía menos, pues subía menos. Es cierto, aquí luego, después de la aplicación del biochar, el agricultor cogió una vertedera, una de estas, para cubrirlo. Nos volvimos a encontrar con el mismo problema, que echaba poco para lo que eran las dosis que nosotros queríamos trabajar con ellas, ¿no? O sea, echaba una cantidad que bueno, no era... Si volvemos a pensar, esto puede funcionar bien en estas cantidades que estáis viendo aquí en un abono, pero esto no es un abono, esto es otra cosa. Entonces, pues para algunos también hicimos varias pasadas para que hubiera más. Y de hecho, en algunos lo que se hizo fue, pues un técnico se subió arriba y fue echando con pala para que pudiéramos obtener más cantidades, ¿no? Al final se trabajaron en 8 franjas de suelo paralelas, en una parcela bastante grande, y
tuvimos de 0,18, 0,37, 0,73, 1,10, 1,82, 2 y 2,55 litros metro cuadrado, que son los cálculos que hicimos a partir del esquema de aplicación. Y como digo, se pesaron todos los racimos, uno pone una de cada 20, en realidad una de cada 5 en un muestreo al azar y se analizaron los resultados. En el caso de las uvas, había dos zonas de trabajo, una más en dos localizaciones un poco diferentes, una más en pendiente, otra más plana, y aquí ya no vimos diferencias significativas en los resultados. Es verdad que cuando esta es la zona 1, pone las medias y las desviaciones estándar, si pone solo la media sí que parece que hay un incremento en la producción, pero si vemos la desviación estándar ya es evidente que no es significativo desde el punto de vista estadístico. En la zona 2 del experimento, que era una zona más baja, pues también si podemos ver que a partir del 1,1 litros metro cuadrado parece que la media es superior, y en 0,74, pero si vemos la desviación estándar también vemos que no es significativo. Es cierto que este año, aparte de la pandemia, en enero, para estos experimentos lo que nos sucedió fue la Filomena. Entonces las vides estaban bastante tocadas. Es decir, de hecho había bastantes ejemplares que no producían o producían muy poco para lo que era la cantidad. Y luego estas vides también tenían una zona de clorosis que había como una especie de parche central, digamos, la viña no era homogénea, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no es uno de los experimentos que no podemos llegar a la conclusión de que el biochar haya mejorado en la producción. Yo creo que es poca cantidad para empezar, la que se ha echado, y luego una estructura de la viña un poco compleja, ¿no?, desde el punto de vista luego de la experimentación. Pero bueno, sí que se ve un cierto incremento, pero vamos, no podemos decir que sea real, puede ser un artefacto estadístico. Entonces, bueno, pues volveremos a repetir en viñas con una cantidades más altas, y en un año, a ver si tenemos suerte, que sea un año menos complicado desde el punto de vista climático. El agricultor de la innovación lo que estaba también muy interesado era utilizar el biochar como ayuda cuando él planta lo que se conocen las marras, es decir, las plantas que han muerto las sustituye. Entonces él decía que además se ve ahí en la imagen, era de hueso de aceituna, que tiene una estructura así muy buena de granito, tiene una pinta muy buena, y el propio agricultor estaba encantado con el producto. Entonces lo probamos para la plantación de marras y la verdad que funcionó muy bien. El agricultor lo aplicó de dos maneras: por un lado echándolo directamente en el agujero de donde plantaba la viña, y luego con un sistema que tenía una especie de, no sé cómo llamar, una especie de pértiga a presión que hacía el agujero y metía el biochar. El 100% de las que plantó con este sistema agarraron, frente a lo que vimos que era un 75% en condiciones normales, según cuenta. Es decir, que mejoró bastante. Y aquí, claro, en estos volúmenes ya estamos trabajando, ya esto es una dosis muy alta, porque lo estamos aplicando en el agujero, es decir, estamos aplicando, que ya no se puede decir por metro cuadrado, pero a lo mejor aplicaba medio litro o 1 litro incluso por cada agujero. Y luego otra de las aplicaciones que teníamos era en truficultura, que esta todavía no tenemos los resultados, puesto que no ha empezado todavía la época de trufas, empezará ahora en breve. Y aquí lo que se hizo fue trabajar en dos puntos. Por un lado, alrededor de la corona del árbol, de la encina micorrizada, para mejorar su estructura, la estructura del suelo donde obtiene los nutrientes. Y por otro, que sí que es un experimento bastante curioso, a ver qué sale, en los nidos de micelio. En el caso de la truficultura, ya hace tiempo que se utilizan lo que llaman ellos nidos, que son unos agujeros en la corona del árbol donde incorporan un sustrato miceliar de trufas, porque lo que se ha visto es que la trufa, para producir el hongo
para producir la trufa requiere que haya los dos componentes genéticos del micelio, uno que llaman más y otro que se llaman menos. Entonces ahora ya, en vez de dejar que la trufa, o sea, que la encina produzca trufas, digamos un poco, una vez que la tienen micorrizada y tal, lo que hacen es una serie de círculos alrededor de la encina y le meten micelio que venden empresas que se dedican a eso, y entonces con ese micelio intentan que haya intercambio genético entre las hifas que tiene micorrizada más las que traen, ¿no? Ese es un poco el esquema de cómo funciona. Entonces este año lo que hemos hecho es probar en los nidos, a ver si hay un cambio sustancial. Aquí hemos probado en unos cuantos, en una serie, en alrededor de 100, a ver si pasa algo. En principio, mal no, como en este producto, lo que digo yo a los agricultores siempre, que mal no puede hacer, porque no tiene ningún componente negativo. Entonces lo que no sabemos es cómo va a funcionar. Los resultados de truficultura pues todavía, como os digo, no están. Intentaremos que nos digan los agricultores cómo ha ido a lo largo del mes que viene, que es cuando empieza la temporada. Entonces aquí se trató, pues eso, por un lado las encinas, también las parcelas bastante grandes, las parcelas con tratamiento alrededor de las encinas y luego tratamiento alrededor de los nidos. Ahora pasaremos a explicar los experimentos en fitotron y en parcelas de experimentación del wood vinegar. En este caso, a través de una serie de experimentos que hicimos tanto en fitotron, o sea, en cámara de cultivo, como en parcelas de experimentación, como luego en el campo. Lo primero que empezamos fue con las pruebas más simples, que eran las de germinación. Entonces lo que hicimos fue probar el efecto del wood vinegar sobre la germinación de las semillas en placas Petri. Entonces ahí nos dieron resultados bastante claros, ¿no? Es decir, que aquí veis una imagen donde se ven las semillas abajo tratadas con wood vinegar y arriba sin wood vinegar. Es decir, lo que había es un control total de la germinación. Entiendo que funcionaba como una parte de destrucción de la radícula cuando salía, algo así. Lo cierto es que había un control total de la germinación que puede tener su beneficio esto a la hora de aplicación del wood vinegar como herbicida. También tratamos con el efecto sobre las plantas, sobre las plántulas, sobre las primeras semanas de crecimiento de las plantas recién germinadas. En este caso se hizo en placas Petri. Estos resultados se publicaron en una revista que están disponibles en la web del proyecto, en LignoBioLife. Aquí trabajamos con datos con valores muy bajos de wood vinegar. Trabajamos con concentraciones de un 2% de wood vinegar. Si recordamos que el wood vinegar el 90% es agua, pues el 2% de una cosa que el 90% es agua es prácticamente tiene muy poca cantidad de componentes. Y sin embargo, bueno, cuando trabajamos con 10, con 5 y con 2, producía la inhibición total y la muerte de la plántula, un 2% reducía. Cuando bajábamos al 1%, sucedía que la planta sobrevivía, un 1% de dilución, y además se solían producir un crecimiento de hongos imperfectos en la placa Petri. Es decir, tenía un efecto entre que no afectaba a la planta, pero sí que producía algún tipo de crecimiento de otros organismos. Y cuando bajábamos al 0,5%, lo recuerdo, 0,5% de una cosa que el 90% es agua, parece casi homeopatía, sin embargo en el 0,5% sí que veíamos un crecimiento de la planta. Es decir, la plántula del 0,5% eran más grandes que las plántulas que no le habíamos echado wood vinegar. Y esto explica, en parte tiene sentido, todo el uso que hay en bibliografía, o cada vez es más evidente del uso del wood vinegar como fertilizante.
es decir, como un bioestimulante a través de los compuestos que tiene, que como digo, es una amalgama tan grande de compuestos que es complicado saber cuáles funcionan y por qué están funcionando, pero lo cierto es que sí que parece que funcionen. Entonces, bueno, pues habíamos visto eso, cómo inhibe en concentraciones bajas el crecimiento de las plántulas y las mata, pero en concentraciones muy bajas parece que favorece el crecimiento. Y luego ya nos pasamos a estudiar el efecto sobre diferentes especies de plantas ruderales. En este caso lo hicimos con fitotrón. Y utilizamos plantas de las más comunes en lo que son nuestras comunidades nitrófilas. Trabajamos con Anacyclus clavatus, con 2 especies de bromus, con una especie de Cruciferum sisimbrium, y les aplicábamos 5 tratamientos. Había 5 tratamientos. Uno, rociarlo con wood vinegar al 25%, otro rociarlo con wood vinegar al 50%, otro rociarlo wood vinegar al 75%, otro rociarlo wood vinegar al 100% y el control, donde no se aplicaba, o sea, se rociaba con agua solo. Y bueno, pues los resultados en fitotrón eran bastante claros. Si veis ahí, desde la parte derecha de las imágenes de cada una de ellas, eran los tratamientos al 100%, o sea, 100% de wood vinegar sobre la estructura vegetativa, y según nos bajamos hacia la izquierda, pues van al 75, al 50 y al 25. Los datos de mortalidad, en función de esta concentración, 25, 50, 75 y 100, los tenéis aquí, ¿no? Para 4 especies: Anacyclus clavatus, Sinapis alba, Bromus matitensis y Bromus maximus. Aplicado y pulverizado al 100%, la mortalidad era cercana al 100, 98, 96, 100%. En el 75% de dilución hablábamos de un 98, también era una mortalidad más alta. Al 50% ya había diferencias, por ejemplo, Anacyclus clavatus, que es una especie con unas hojas más fuertes que el resto, ya solamente había una mortalidad de un 50%, y cuando bajamos al 25%, pues en una mortalidad ahí hay un decimal mal puesto, es 24,25 la mortalidad. Y el otro, sin embargo, en bromus, en gramíneas funcionaba bien, el sinapis seguía matando, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, que en general se veía que tenía un efecto herbicida claro cuando lo diluíamos en las plantas. Aquí veis un ejemplo de cómo quedaban una vez tratadas. Aquí veis otro. Los de la derecha, como os digo, 100%, 75, 50. Fijaros ya en la Anacyclus con un 50 como ya empieza a verse el verde, y en un 75 está más castigado que el control, que es el de la izquierda, pero están sobreviviendo las plantas. Quiere decir que si lo usamos en campo, estas plantas que van a sobrevivir van a seguir creciendo. Por lo tanto, a lo mejor su efecto no va a ser claro, ¿no? Y luego hicimos un experimento por inundación. Lo que hicimos es inundar con wood vinegar a diferentes concentraciones. En este caso, este era como un experimento de conocimiento puro, porque no tiene mucho sentido hacer esto. O sea, nadie va a inundar con wood vinegar nada, pero bueno, era por saber qué pasaba. Y efectivamente con inundación también se producían mortalidades altas cuando trabajábamos con porcentajes de dilución, pues eso, de más del 50%. Sin embargo, cuando inundábamos estas plantas con diluciones de un 25% de wood vinegar, la mortalidad era muy baja. Es decir, no se producía mortalidad. Cosa que tiene cierto interés a la hora de pensar que si aplicamos el producto en el campo, una vez que actúa como herbicida, cuando va entrando en el suelo y al cabo del tiempo, cuando se va diluyendo por las lluvias, quiere decir que no va a afectar de manera negativa a plantas que vayan a crecer después. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Es decir, no va a afectar a las siguientes comunidades ruderales nitrófilas que se pongan, pero tampoco va a afectar a las plantas cultivadas. Es un poco el esquema. Y aquí, por ejemplo, veis que este es el de riego por inundación al 25%. Pues no hay un cierto daño, pero poco. Otro de los experimentos que hicimos
fue con parcelas de experimentación del jardín botánico en comunidades nitrófilas, de las clásicas comunidades nitrófilas ruderales de la zona centro. Para eso se hicieron se hicieron una serie de divisiones de unas parcelas de experimentación y se utilizaron diferentes diluciones, como veíamos antes, 25, 50, 75 y 100% de wood vinegar. Y también lo que hicimos fue intentar ver cómo funcionaba, para lo cual cogimos las plantas que habíamos tratado, en este caso, pues ahí veis el efecto sobre los cardos o sobre el Ordeum leporinum, es decir, cómo actúa cuando los mata. Por ejemplo, en cardos el wood vinegar es bastante, y cómo quedaban luego las células de los tejidos celulares. Este también es un artículo que está publicado, que se puede ver en la página web del proyecto. Y lo que hicimos luego pues es calcular pues la afección, una vez aplicado, de las diferentes concentraciones de wood vinegar sobre las diferentes especies y sobre el conjunto de la comunidad. Bueno, aquí veis cómo actúa sobre dos tipos de gramíneas, sobre Bromus y sobre Ordeum. A la izquierda las estructuras celulares clásicas y a la derecha cuando ha sido tratado. Es decir, lo que hay es una destrucción seguramente por un tema de ósmosis o algo así, porque hay como una desecación muy rápida. Las estructuras de las filas se quedan muy machacadas, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue en cada una de las parcelas medir la biomasa en centímetros cúbicos de las comunidades. En la fecha 0, que es la que veis a la izquierda en este gráfico, y luego a la fecha 7, 14, 28 y 42. O sea que acabamos al final del mes de mayo, que es cuando fenológicamente estas comunidades suelen dejar de crecer. Y vimos pues los resultados que estáis viendo aquí, cómo desde la fecha 0 a la 7 hay una reducción grande de la biomasa, y esa biomasa pues al final respecto a la fecha control pues es muchísimo más baja, frente a la parcela control es mucho más baja que los experimentos donde habíamos utilizado cualquiera de las diluciones. En este caso habían funcionado no igual, pero habían funcionado parecido al principio, aunque luego había unos cambios. Y en cobertura de plantas, esto es biomasa, es decir, centímetros cúbicos de planta, sí, y en cobertura sí se producía en los 14 primeros días una pérdida de cobertura sobre el espacio, pero luego había una recolonización de ese espacio. Solo hicimos el tratamiento una vez. O sea, la semana siguiente, pues como veis, la cobertura bajó prácticamente un 80%, un 90%, y luego iba creciendo hasta que al final, los 42 días, había una recuperación de cobertura respecto al control. Algunos eran significativamente distintos, pero lo que sucedía, por tanto, es que el espacio se ocupaba, pero con menor biomasa. Eso tiene su importancia a la hora de explicar cómo podemos utilizar este producto como herbicida, ¿no? Es decir, iba a haber menos competencia porque va a haber menos biomasa, las plantas ruderales van a haber crecido menos, luego van a coger menos nutrientes, pero luego va a haber una cobertura del espacio. Y curiosamente esta cobertura en las parcelas, lo que nos dimos cuenta, bueno, aquí veis los datos por especies, por algunas, las más comunes, pues de cardos, de los diferentes, por ejemplo, las compuestas. Por ejemplo, los cardos eran realmente, vamos, en una hora los liquidabas, eran súper sensibles. Luego había especies como las geraneáceas de Erodium cicutarium, el Geranium mole, que aguantaban un poco más, pero bueno, también morían un 100% de mortalidad el día 7, y luego algunas de las crucíferas. ¿Qué sucedía? Pues lo que sucedía es que primero, digamos, controlaba la mayoría de las plantas cuando hacíamos el tratamiento, pero las especies ruderales suelen tener diferentes flujos de llegada al medio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando limpiábamos, digamos, con
con el producto, cuando lo utilizábamos, matábamos a las plantas, pero luego había una segunda o una tercera generación que podían salir. Lo que sucedía además es que estas segunda o tercera generación en muchos casos eran de perennes. Este es un dato también bastante interesante, donde veis a la izquierda, ves las plantas, o sea, las parcelas en las cuales hemos tratado, las cuales hemos tratado, el día 0, el 14, el 28, el 42, y el porcentaje de ocupación de anuales, perennes y bienales. Vemos que al final del tratamiento el 80% de la superficie ocupada en las parcelas era de perennes, mientras que en la parcela control ese porcentaje era de un 30% solo, y era significativo en todos los tratamientos. Esto también nos puede explicar cómo funciona el wood vinegar, cómo puede funcionar. Es decir, nos puede servir para aquellos sitios donde queramos hacer una sustitución de anuales por perennes. Pues estoy pensando, por ejemplo, en muchos de los tratamientos que se hacen ahora de limpieza, o sea, de uso en jardinería, así que lo que quieren es quitarse las plantas estas que luego se secan y una cubierta perenne que se mantuviera en el espacio les puede venir bien, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, el efecto 7 días. A veces lo que sucedía, por ejemplo, en este que es el Hordeum leporinum, la espiga esta que llamamos habitual, lo que sucede es que el wood vinegar la mata, pero como lo utilizamos cuando ya estaba en flor, se queda la estructura seca en el espacio, no se quita. Pero vamos, la planta está muerta. Y luego la llegada de las perennes, en muchos de los casos nos encontramos que la perenne, por ejemplo, era grama, sino un dactilón. Es decir, al final, que ocupaba de una manera muy significativa mucho más en las zonas donde habíamos hecho el tratamiento que en otras. Como digo, esto puede tener mucho interés cuando el tratamiento se usa para, por ejemplo, para aspectos más ornamentales de uso del herbicida. Y lo cierto también es que solo hemos hecho una aplicación. Es decir, se ha hecho una aplicación, pero también es verdad que a lo mejor si desde el punto de vista mental hacemos la aplicación y luego hay una plantación de una planta de cultivo, esa planta de cultivo que se aplica después es la que podría hacer el papel que están haciendo las perennes, en este caso que nosotros no plantábamos nada, simplemente observábamos. Y luego al cabo del año de estas parcelas lo que se vio también, y es otra de las pistas que nos dio para estudiar el wood vinegar como biofertilizante, es que las zonas donde habíamos hecho el tratamiento estaban mucho más feraces que las zonas donde no había, es decir, había un índice de vegetación bastante más alto, más densidades, etc. Parecía que hubiera sido que el wood vinegar hubiera funcionado como fertilizante, como parece ser que se hace. Otro de los tratamientos se hizo en truficultura con mochilas alrededor de las encinas, que en este caso funcionó bastante bien, porque este tipo de cultivos requieren un cuidado bastante constante, o sea, la gente suele ir bastante, y entonces con este tratamiento, cuando veían que crecían un poco las plantas, le rociaban. Entonces, para ese tipo de tratamientos sí funciona bien. También lo hicimos ya en grandes cantidades en barbecho, en el cual pusimos bastantes dosis diferentes. En el caso, aquí sobre todo queríamos empezar a probar las maquinarias agrícolas, a ver cómo funcionaban. Y claro, el wood vinegar es muy oscuro, como veis aquí, esto que está pasando es cómo queda después del uso. Aquí la efectividad no se pudo verificar mucho, puesto que el agricultor eligió una parcela que prácticamente no tenía ni plantas ya de por sí. Así que al final, bueno, el uso del glifosato es tan extremo en cómo se está usando, que es una barbaridad, que se usa sin fines, digo, en parcela donde no hay ni una planta y sin embargo pasan. Entonces esto es lo que utilizó. También lo hemos utilizado en carreteras. Queríamos probar cómo se utilizaba, cómo funcionaban la maquinaria que hay en carreteras, en este caso con la empresa Matinsa, que nos facilitó pues todo lo que supone. Esto fue hecho en la Nacional 3, o sea que hicimos un trabajo ahí bastante potente de varios kilómetros y viendo un poco también cómo funcionaban los difusores y cómo empapaban las plantas. Entonces funcionó bastante bien, si bien es cierto que
hay unas especialistas de plantas que viven en estas cunetas que son las que se han habituado ya al glifosato y son súper resistentes. Entonces esas que resisten al glifosato, pues al final, alguna de ellas, la más común de todas, que es esta, que es Ditrichia viscosa, que se ha hecho una planta original del Mediterráneo español, bueno, del Mediterráneo en general, y ha avanzado a través de todas las carreteras de gravas, porque es una planta especializada en gravas, y tiene una estructura glandular y de pelos que la protege del glifosato y también la protege, en este caso, del wood vinegar. Pero bueno, la prueba que queríamos hacer es que acababa con el resto de plantas, que eso funcionó y que la maquinaria funcionaba. También lo usamos en olivos, aquí buscando dos cosas. El olivo había sufrido mucho con el tema de la filomena, entonces el agricultor quería utilizarlo para como bioestimulante de la planta, y luego lo usó él, aunque no tengo fotos, como una cosa que los agricultores de olivar les parece muy importante, que es en los estolones que crecen de los olivos, que les molesta mucho porque van creciendo, le quitan fuerza, entonces usó el wood vinegar y según parece funcionó muy bien. Y aquí veis cómo hizo pues un halo en su funcionamiento, en este caso con chorreras. Hace unos días que lo hemos aplicado en agricultura conservación. Este es con otro agricultor que va a plantar colza y utilizamos pues eso, su herramienta. En este caso usamos el 0,2 litros metro cuadrado, que a mí ya me parecía muy poco, porque el 0,2 litros metro cuadrado, un herbicida de contacto que tiene que empapar, me parecía poco. Pero bueno, vimos que sí que empapaba y tal. Bueno, como veis había bastante hierba, que en este caso eran los restos, o sea, el crecimiento de la cebada del año anterior, y sobre él iba a plantar colza. Entonces, bueno, el tema es que, claro, con 0,2 litros o incluso menos, que en alguno era, o sea, 1,4 litros metro cuadrado, yo, vamos, fui muy escéptico de funcionar. Efectivamente, cuando fuimos allí no había funcionado, salvo, curiosamente, las zonas por donde habían pasado las rodadas del tractor. Que eso yo al final pensé, digo, bueno, pues se habrán empapado las ruedas del tractor y ha dado más cantidad, pero no, lo estoy moviendo y no era eso. Entonces al final el agricultor mismo nos dijo que él lo que pensaba es que al pasar el tractor por encima, lo que hacía era hacer un efecto de impregnación del wood vinegar en la planta, como si uno se da crema cuando se la extiende. Entonces eso podría explicar cómo con 0,2 en algunos sitios, como veis, no se ven grandes diferencias. Sin embargo, por donde pasó el tractor, las plantas tenían el mismo aspecto que yo he recordado de otros experimentos que se quedan así cuando trabajamos con esto. Y luego, como fertilizante, lo hemos usado en maíz, y en los resultados, en las mismas parcelas anteriores, me estoy dando sin voz. Y bueno, los resultados son que, utilizado 2 veces a una concentración 1:200, sí que veíamos como las parcelas que habían dado wood vinegar, que habíamos dado wood vinegar, que usamos 2 veces, tenían un crecimiento mayor en las mazorcas. Cuando uno veía la estructura de la parcela, ya nos dábamos cuenta que iba como en zigzag, que yo no sé si aquí se aprecia mucho, pero sí que se veía como que iba haciendo, que era precisamente el metro cuadrado en el que aplicábamos y no aplicábamos. En la parte vegetativa, en el crecimiento de las mazorcas, o sea, en el crecimiento de la planta sí que observamos que había diferencias. Luego, en los resultados de las mazorcas hay diferencias en las medias, aunque es escasamente significativa desde el punto de vista estadístico. Y luego, pues eso, veamos mal de tiempo. Ya los objetivos también que tratábamos era de
pues de utilizar, que se vieran los tipos de utensilios que podíamos utilizar, ¿no? Pues desde manual, moto excavadora normal, o las máquinas de carretera, las máquinas agrícolas normales, la maquinaria pesada, y luego pues ya, pues este por ejemplo, con el olivo pues era un depósito normal, ¿no? Y estos sí que funcionaban bastante bien, ¿no? Aquí veis la más moderna de todas, que era la de la lavanda. Conclusiones. En el caso del wood vinegar, la conclusión es que funciona como herbicida, pero en concentraciones que superen cierta cantidad, 0,8 litros metro cuadrado pongo. El año que viene intentaremos hacer un experimento con estos 0,2 que hemos usado en agricultura de conservación, pasando un rodillo, que puede ser el mismo efecto que lo de las ruedas. Y luego, pues, que funciona también como herbicida, o sea, funciona como fertilizante. El año que viene vamos a intentar mezclar biochar con wood vinegar, de tal manera que impregnemos el biochar con wood vinegar, que es una cosa que se están probando ya en varios sitios, ¿vale? Y en el biochar, pues parece evidente que por dosis por encima de 0,5, por debajo de 0,5 no vemos ningún resultado apreciable, pero cuando ya trabajamos con 1 a 2 kilos metro cuadrado, en la mayoría de los experimentos funciona bien. Y luego también que una cosa importante es que funciona en el tamaño del producto, tamaño de tomate, tamaño de pimiento, tamaño de mazorca, etcétera, y no tanto en la cantidad, en el número, de tal manera que los cultivos que funcionen por peso, pues va a tener un efecto económico más importante que aquellos que funcionen por unidad, vamos, que es una cosa evidente. Y que tampoco vemos, a falta de analizar los últimos datos de suelo, no vemos evidencias de cambios en el suelo, en los nutrientes. Sí hay alguna, pero no son como muy llamativas. Entonces, bueno, pues tiene que estar en la explicación en las estructuras y en la eficiencia en el intercambio de agua. Bueno, pues hasta aquí los resultados que hemos ido obteniendo hasta ahora. Con estos dos productos ya nos queda el tercero de ellos, ¿no? ¿Hay preguntas? Espera un segundito que hay una pregunta. Buenos días. Aquí hay un espectador que pregunta que si el wood vinegar como fertilizante se añadiría como tratamiento foliar y como herbicida en el suelo. Que si realmente es eso, se puede. El wood vinegar en fertilizante foliar es el que hemos utilizado, que es a 1,200. Recordemos que el wood vinegar es 98% agua, 90% agua, es decir, es casi homeopatía. Pero en todas las publicaciones tratan el wood vinegar como fertilizante a 1,200 o 1,400 foliar, y el herbicida es aplicación directa. Ahora bien, tiene toda la pinta que una vez que apliques el wood vinegar como herbicida, al cabo del tiempo va a funcionar como fertilizante. Yo creo que eso está claro, aunque no lo tenemos demostrado. Muchas gracias.